Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un espacio de teletica.com en el que analizamos temas del ámbito nacional o internacional, como su nombre lo dice, en profundidad. Les confieso que esta semana ha sido difícil, realmente muy difícil establecer cuál es el tema porque la agenda ha ofrecido de todo tipo de noticias para analizar tanto en el ámbito nacional como internacional. Finalmente hemos escogido uno que es de vital importancia, no solo por lo que ha ocurrido esta semana, sino también por lo que ha ocurrido durante muchísimos años. Es el embate del narcotráfico. Ustedes, pues por supuesto, se han enterado de lo que ocurrió a mediados de semana cuando un enfrentamiento entre bandas rivales dejó en principio 7 personas fallecidas, y digo que en principio es un enfrentamiento entre bandas rivales porque esa es la hipótesis policial que se maneja en este momento, y hay un grupo de personas detenidas, algunos de ellos extranjeros, que el OIJ investiga si llegaron precisamente a cometer esa acción. En el tema del narcotráfico hay muchas aristas en el cual se puede abordar estos tipos de temas. Uno es la repercusión de tener tantas drogas en las calles, otro el impacto que tiene, por supuesto, en la seguridad ciudadana este tipo de hechos, de enfrentamientos entre bandas, y otro que también es realmente muy importante, pero se habla poco, es los capitales que surgen en este tipo de actividad ilícita, que son bienes que son adquiridos y que son un fruto del dinero ilícito que registra esta actividad por parte de las agrupaciones criminales. Hoy vamos a hablar precisamente del combate que hay para detectar, para perseguir ese tipo de patrimonio de estos grupos criminales, cómo va esa lucha desde el frente de lo financiero y del patrimonio de estas agrupaciones. Para eso tengo el gusto de contar con la presencia de don Sergio Rodríguez Fernández, quien es el director del ICD, del Instituto Costarricense sobre Drogas. Muchas gracias, don Sergio, por estar aquí con nosotros en profundidad. Con mucho gusto, don Rodolfo, muchas gracias más bien por la invitación. Don Sergio, ahora en la introducción yo planteaba que hay varias aristas que demuestran el impacto del narco en una sociedad como la nuestra. Una de esas aristas tiene que ver con el tema financiero, la acumulación de riqueza por parte de estos grupos, y algunos han planteado que la mejor forma de combatir estos grupos criminales no es simplemente en las calles, no es con decomisos, sino es precisamente quitándole ese recurso financiero. Eso se está haciendo en Costa Rica y ustedes tienen una función muy importante en el ICD acerca de esto, que es el de manejar datos que tienen que ver con alertas que se dan en el sistema financiero. Tal vez si nos cuenten qué consisten estas alertas, don Sergio. Claro, con mucho gusto. En definitiva, el tema de la economía criminal y las organizaciones criminales que tienen esa base de ganancias ilícitas, ahí es justamente donde se debe atacar, no solamente con la detención de las personas. Entonces esta labor que hacemos nosotros contribuye en ese enfoque que incluso se comparte con la Fiscalía de Legitimación de Capitales y la Fiscalía de Narcotráfico. La labor que realiza el ICD a través de la Unidad de Inteligencia Financiera es recibir de los oficiales de cumplimiento, de los sujetos obligados, reportes de operaciones sospechosas para ser analizadas en sede administrativa en la UIF, en la Unidad de Inteligencia Financiera, para procesarlos y luego convertir esa información en inteligencia que es trasladada al Ministerio Público mediante informes. Esos informes el Ministerio Público los valora y pues a partir de ahí se determina si se abre o no una causa judicial. Vamos a ver entonces, por ejemplo, y pongo un caso hipotético, hay un movimiento sospechoso en un banco. Hay una persona, un oficial de cumplimiento en el banco que analiza el caso y se lo encuentra sospechoso, lo comunica. ¿Es así? Exactamente. Hay canales de comunicación seguros del sistema financiero hacia la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, donde se recibe esa información de manera confidencial
y se analiza pues justamente el detalle del reporte, que podría ser el origen del dinero, el perfil del cliente, que la actividad económica que reporta no está muy bien sustentada. Entonces la unidad de inteligencia financiera amplía ese reporte con otros elementos de valor agregado para determinar si hay asidero o no en ese reporte, y eso se traduce, como decía yo, en informes. El año pasado se recibieron 643 reportes de operación sospechosa, y esa labor de tamizaje y de análisis y de inteligencia financiera que hace la UIF determinó que de esos 643, solo 190 merecían ser remitidos a la Fiscalía mediante el informe de inteligencia financiera. Muy bien, me dijo usted 643 reportes de operaciones sospechosas y 190 pasaron a la Fiscalía. Así digamos, es. Ustedes lo presentan a la Fiscalía. Así es. ¿Eso es un incremento comparado con años anteriores? ¿Se mantiene más o menos la misma cantidad? ¿Ha disminuido? Sí, los reportes y también así los informes históricamente en los últimos 3, 4 años ha ido en incremento. En el 2018 se recibieron más de 420 reportes de operación sospechosa, perdón. En el 2021 más de 560 informes o reportes de operación sospechosa, y ya en el 2021 se recibieron 643. En los últimos años lo que ha venido en incremento definitivamente los reportes, y así también los informes que hacemos nosotros. Este dato de 643 es del 2021. 2021, 550 más o menos 2020 y 420 en el 2019. Ok, vamos a ver. Bueno, esos informes que se presentan al Ministerio Público, por ejemplo, el caso del que usted mencionó hace un rato de 190, no necesariamente terminan en un caso judicial ni en una condena. Eso queda, digamos, como parte del trabajo que debe hacer el Ministerio Público para ver si realmente estamos ante la presencia de un delito. Correcto, eso ya queda a criterio de la autoridad judicial. Nosotros, como inteligencia financiera, lo que pasamos es esa información que debe ser tomada como un inicio, como una base, no necesariamente como una denuncia per se, no necesariamente como un caso ya resuelto, sino que debe ser el insumo básico para determinar el inicio de una investigación ya judicial a través de las herramientas de investigación que tenga la Fiscalía y el OIJ. Entonces, no necesariamente todos esos 190 casos van a terminar concretándose en sentencias necesariamente, o en casos que se vayan a desarrollar a largo plazo. Bien, estos incrementos podrían ser a partir de que se realizan más actividades que entran en ese concepto de operación sospechosa, o que cambiaron los criterios y se hicieron más estrictos para que regular esto, y entonces en alguna medida se amplió el rango de acción y entran más actividades. ¿O cuál podría ser la causa de este incremento? Sí, viéndolo desde el punto de vista del estándar y de las recomendaciones a nivel internacional que se aplican en el país, ha habido una gran labor de sensibilización por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera hacia todos los sujetos obligados para aplicar debida diligencia del cliente, para aplicar enfoque basado en riesgo, aplicar recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, al cual el país está adscrito. Entonces también ha permitido tener un mayor rango de elementos cognitivos por parte de los oficiales de cumplimiento para hacer sus reportes. Pero también no podemos dejar de lado que efectivamente los flujos de dinero han incrementado, y que entonces a mayor flujo y mayor capacidad de detección, posiblemente por eso es que tenemos las consecuencias o los resultados de hoy en día. Vamos a ver imágenes, bueno, ya las estamos mostrando hace un rato y las vamos a volver a ver, de bienes que han sido decomisados de todo tipo, vehículos, casas lujosas. En algún momento en 7 días presentamos hasta un hotel, joyas, en fin, muchos bienes que han sido decomisados o están ya comisados, que ya en sentencia se dijo, bueno, no, esto ya es producto de una actividad ilícita como el narcotráfico, así que pasa a manos del Estado. En el reportaje que presentamos en 7 días hace algunas semanas, quedaba claro que si bien es bueno que pase a manos del Estado esto, eso implica también un reto que es darle mantenimiento
a estos inmuebles o a estos carros para que no se deterioren mientras se venden, por ejemplo. Así es, en efecto recibimos gran cantidad de vehículos, maquinaria, propiedades, recientemente pues el conocido motel, y en efecto eso nos demanda gran cantidad del presupuesto que el ICE puede destinar para esto, que por ley es un 10% de los réditos que se obtienen de los intereses que el ICE obtiene de las inversiones que realiza, de los dineros, y a veces la consecuencia de esa custodia, de ese mantenimiento es bastante oneroso. Entonces se han dispuesto algunos mecanismos, como por ejemplo la venta anticipada de bienes, que significa desahogar un poco las bodegas y los predios a través de subastas y ventas de vehículos y diferentes bienes, para que si en determinado momento se determina el comiso a favor del Estado, pues lo que se comisa realmente es el dinero, y si pues hay que hacer alguna devolución del bien producto de una sentencia jurisdiccional, pues se devuelve el dinero, pero no tener en custodia durante todo el tiempo que transcurre el proceso penal esos elementos. Ahora estábamos viendo un motel en Alajuela, me parece. Ese motel debe ser muy costoso el mantenimiento, don Sergio. Tal vez no lo maneja usted aquí al dedillo el monto exacto, pero debe ser el bien que más les genera a ustedes gasto. Sí, es un bien que debemos no solamente pagar los servicios básicos, por ejemplo, de luz y agua, no porque se esté utilizando, sino porque ahí tenemos también oficiales de seguridad que están en custodia de ese bien. Tenemos que tenerlo en las mejores condiciones. Es una obligación legal que pesa al ICD de que mantenga y custodie lo que se le da en depósito, y que lo conserve en las mejores condiciones por si eventualmente hay que devolverlo, no haya ningún deterioro. Ahí lo tenemos, ahí lo pueden ustedes ver en esas imágenes. Bueno, hay algunas habitaciones bastante particulares, como esa que posiblemente era la más costosa del hotel a la hora de ofrecérsela a los clientes. ¿Ha habido gente que ya ha mostrado interés en comprar ese inmueble? Sí, el año pasado realmente hicimos un intento por disponer de manera anticipada, como le digo, este bien. Tenemos todo un proceso, lo llamamos proceso sustitutivo de contratación, que es avalado por la Contraloría General de la República. A través de este proceso lo pusimos en subasta o en venta. El motel, hubo algunos empresarios que se acercaron, realizaron sus propias valoraciones. Teníamos un precio base ya impuesto por un perito de Hacienda. Lo recuerda, ¿no? El precio subía o oscilaba entre los 2.000 millones de colones. Es un precio bastante importante, y de hecho, pues, de acuerdo a los acabados, de acuerdo al terreno y a diferentes elementos que tenía el motel, era un precio que se ajustaba realmente a la realidad. No obstante, para la operación ordinaria de un negocio como este, las personas que se nos acercaron pues y comentaron que había algunas deficiencias, y pues al final el motel no se pudo disponer. O sea, en pocas palabras, posiblemente no era rentable ya ponerlo a funcionar como debe ser. Así es, esas fueron las observaciones, digamos, que desde el punto de vista empresarial nos hicieron saber, digamos, las personas que se acercaron. Hay un concepto interesante que también se mostró en el reportaje de 7 días, y yo invito a la gente que vea ese reportaje que hizo Mariela Montero hace algunas semanas, en donde hizo un repaso por algunas de estas propiedades. En ese reportaje Mariela mostró una opción que entiendo se hace en algunos países, como por ejemplo México, que es una lotería, en donde con la lotería de ese país se rifan también, se sortean bienes de este tipo, decomisados al narco, de tal suerte que la base de los oferentes se reduce muchísimo, porque se compra un pedacito de lotería o no sé, un entero, de tal suerte que hay muchos oferentes, inclusive se le puede sacar hasta un tipo de mayor del monto que cuesta el inmueble. ¿Esto se ha analizado en casos como el nuestro? Realmente no, Rodolfo, no lo hemos profundizado. No obstante, nosotros estamos en comunicación constante con homólogos en todo el hemisferio.
En la actualidad, por ejemplo, tenemos una muy buena relación con la República del Paraguay y así con diferentes instituciones homólogas como el ICD en diferentes países. No hemos revisado la posibilidad de hacer el tema de la lotería, pero no lo descartamos. Se requeriría posiblemente de legislación específica, claro, y de otras potestades que se le pueda dar a la unidad de inteligencia, perdón, a la unidad de recuperación de activos del ICD, que es la que se encarga de esta materia, pero no lo descartamos definitivamente. Es una muy buena opción. Okay. Ha habido en este país, don Sergio, una discusión desde hace mucho, la discusión realmente no es nueva, que tiene que ver con un proyecto de ley de extinción de dominio, una figura que se utiliza en otros países y que permite, digamos, al Estado incautar algún grado de riqueza o bienes o propiedades o bienes inmuebles o muebles, cuando por alguna razón quien los ostenta o quien dice ser su propietario no justifica su origen lícito, que es una parte, digamos, distinta a la penal y que ha generado, digamos, algún grado de controversia. Mientras que también en Costa Rica, aunque se discute eso, hay una legislación que tiene que ver con crimen organizado, una legislación de hace más de 10 años posiblemente, que permiten en alguna medida hacer algo parecido, o casi que en espíritu la misma esencia. ¿Ustedes qué piensan desde el ICD del proyecto de extinción de dominio? Bueno, es una pregunta interesante, don Rodolfo, porque usted lo mencionó. Tenemos una legislación que en esencia hace lo mismo. En otras latitudes a este tipo de legislación se le conoce como decomiso sin condena penal, se le conoce como comiso civil, en otras se les llamará extinción de dominio, y en Costa Rica tenemos una extinción de dominio, si se quiere criolla, que se llama capitales emergentes. Está en la ley contra la delincuencia organizada, artículos 20, 21, 22, son los que dan el marco legal para que la Fiscalía pues lleve a cabo estos procesos contenciosos administrativos, no son procesos penales, y que justamente ponen en la obligación a la persona de justificar los bienes que pues no tienen una apariencia legítima. Esa legislación ha permitido ya precisamente quitarle ese patrimonio a gente que no puede justificarlo, ya en la práctica en nuestro país. Sí, en comunicación con la Fiscalía, de la cual tenemos una muy estrecha, se nos ha informado que esta aplicación de esta herramienta legal ha tenido un antes y un después. Desde su nacimiento y hasta el 2018 quizá no se había utilizado muy decididamente, pero a partir del 2018 a la fecha se han incrementado la gran cantidad de casos que la Fiscalía ha abierto con muy buenos réditos y de sentencias confirmadas en primera y en segunda instancia, lo cual hace ver a la Fiscalía y nos traslada a nosotros como, digamos, depositarios al final de este dinero, porque este dinero llega a las arcas del ICD, de que esta herramienta es el camino correcto para entrarle a lo que hablamos al principio, a las ganancias ilícitas de las organizaciones criminales. Entonces, nosotros creemos de que, si bien es cierto la extinción de dominio es una muy buena herramienta, nosotros ya contamos como país. O sea, ustedes creen desde el ICD que ya con la que se cuenta, digamos, no es necesario esa aprobación de ese proyecto como tal. El solo hecho de mencionar la palabra extinción de dominio ya genera resistencia. ¿Cómo no? Hay un grupo ya genera resistencia, y entonces creemos de que que la Fiscalía está utilizando y que de toda suerte ya ha pasado por filtros constitucionales, ya tiene todo el blindaje legal necesario, es, digamos, la herramienta que más bien debería fortalecerse. Y le digo que incluso en el marco del manifiesto de los supremos poderes, que el año pasado se publicó esa resolución, digamos, decidida de todos los presidentes de los supremos poderes para abordar el fenómeno del crimen organizado, dentro de uno de sus apartados, que es el mejoramiento de la normativa, existe una propuesta para fortalecer esta legislación de capitales emergentes para darle mayores herramientas a la Fiscalía. ¿Cómo qué cambio implicaría? Puntualmente, ahorita tengo a la mano dos, por ejemplo, que es darle un poco más de flexibilidad para el uso de auxiliares a la Fiscalía, como por ejemplo el organismo de investigación judicial. Y en el caso del ICD, por ejemplo, en materia de capitales emergentes, cuando existe un bien de por medio, el bien queda inmovilizado.
eso no permite al ICD disponerlo de manera anticipada. Entonces estamos proponiendo de que se haga un tipo de anotación, que se haga algún tipo de otra figura jurídica que no sea la inmovilización para poder disponer los bienes. El caso concreto es la famosa casa de alias Palidejo. La tenemos en custodia en el marco de un proceso de capitales emergentes y no podemos disponer de ella hasta que el caso se cierre. Y aquí el problema, me parece que me parecía que la veíamos hace unos segundos, sí esos inmuebles se van depreciando evidentemente con el paso del tiempo. Sí, y eso pues le restará valor el día en que se quiera vender, ¿verdad? De hecho, cuando la casa de alias Palidejo se puso en venta, pues tenía un precio mucho más alto del que hoy el día podría pues proponerse. Estamos esperando que quizá estas propuestas normativas, legales, se acojan y que pues darle un poco más de agilidad al tema de capitales emergentes. Estos otros países que aplican una legislación parecida, don Sergio, ¿le han comentado si realmente está dando los resultados esperados o todavía falta mucho en el tema del combate al narco? Y desde el punto de vista de quitarles el patrimonio, se lo comento porque la verdad es que desde hace mucho en algunos países se han implementado medidas, digamos, importantes. Desde hace mucho Colombia extradita inclusive a sus nacionales, México extradita a sus nacionales, y hay enormes problemas en esos países todavía de narcotráfico. En algunos países, varios, se implementa ya el equivalente a la extinción de dominio, por ejemplo, o lo que sería el equivalente a capitales emergentes, y todavía hay mucho problema. En el círculo de ustedes, los que se dedican a esta labor, ¿se ha comentado si realmente esto está dando el resultado que se esperaba como tal? Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Lamentablemente la legislación o las herramientas que puedan implementarse en la institucionalidad a veces no van al mismo ritmo en el que se desarrolla la criminalidad organizada. Ellos pues no operan en ningún marco normativo y pueden emplearse a fondo a inventar diferentes estrategias para infiltrarse en la institucionalidad o, por ejemplo, nuevas estrategias para el tráfico ilícito de drogas o flujos de dinero ilícitos. ¿Qué tenemos que hacer como país y como instituciones? Modernizarnos en esa legislación. Los países vecinos y del hemisferio con los que tenemos pues relaciones han tenido efectivamente buenos réditos, pero también están conscientes de que hace falta mucho más trabajo regulatorio y de conciencia de toda la institucionalidad, de que somos parte todos de un sistema antilavado y que todos debemos enfocarnos de alguna u otra manera con un enfoque basado en riesgo para la operación ordinaria de cualquier institución. Don Sergio, ¿usted ve Netflix? Sí, señor. Hay una serie que le recomiendo, si no la ha visto, creo que le podría llamar la atención. Ozark se llama. Ozark. ¿La ha visto? Sí, claro. Es una serie que es ficción, pero debe tener mucho de realidad, ¿verdad? Y le voy a comentar a la gente que nos acompañe, que si la ha visto en algún momento, cuenta la historia que es ficción, pero reitero, posiblemente habrá muchos casos que reflejan esto, en donde un experto en finanzas es reclutado por un cartel mexicano para lavar su dinero en los Estados Unidos. Y una de las cosas que me llama la atención de esa serie, y que estoy seguro que posiblemente es una de las tantas estrategias que usan estas agrupaciones criminales, es combinar no solo mecanismos para lavar dinero con negocios legítimos. O sea, quiero decir, el mismo cartel termina poniendo un negocio o busca poner un negocio legítimo que no sea parte de su actividad criminal ni su actividad de lavado. Eso debe hacer complicadísimo la persecución criminal, de tal suerte que, como usted lo señalaba, don Sergio, también los criminales piensan en nuevos mecanismos para lavar su dinero, para mover su mercancía, y en eso, lamentablemente, como prácticamente en todo el derecho penal, siempre la legislación va varios pasos atrás. Sí, así es. Justamente ese es el arte de la legitimación, ¿verdad? La infiltración en los negocios legales, en la actividad económica lícita y también aprovechar la informalidad y la opacidad.
por ejemplo, todos los negocios informales que manejan solamente efectivo son el caldo de cultivo perfecto para instaurar negocios mampara. Por eso siempre proponemos de que la trazabilidad que genera las transacciones bancarias es la mejor forma también de controlar. Muchas de las actividades que vemos en lo cotidiano, que incluso representan desarrollo para las comunidades, son algunas que se utilizan por parte de estas bandas criminales para infiltrarse. Por ejemplo, el tema de construcción de edificios residenciales, inmobiliarias, temas de correduría de bienes raíces, actividades de consultoría en informática. Son algunas de las actividades que a través del análisis que hace el ICD de los reportes de operación sospechosa se han determinado que son las más susceptibles de ser reportadas. Bien, y una reflexión nada más para terminar, me gustaría conocer su opinión, y yo sé que es muy difícil implementar eso en el mundo, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, pero alguna vez alguien ha planteado, y me parece acertado la idea, ¿ves? Y es un hipotético, si todos estuviéramos bancarizados, si todos usáramos, digamos, tarjetas o algún mecanismo para pago, llegará el momento en donde el efectivo sea de verdad una verdadera excepción. Si el efectivo llegara a ser una excepción y no circulara, sino que se dieran otros medios de pago, prácticamente ahí sí sería un golpe durísimo para las organizaciones criminales, porque primero, difícilmente alguien va a llegar a comprar droga con una tarjeta de crédito. Dos, si no se genera el efectivo, no hay dinero que lavar. Entonces, ese mecanismo, además de que solucionaría otro montón de problemas que no tienen que ver con narco, como por ejemplo los asaltos, posiblemente sería mucho menos, porque no hay dinero efectivo que quitar. En fin, habría unas enormes ventajas, pero eso es una solución que creo que en algunos países han querido bancarizar mucho a su población, pero en América Latina, con la informalidad que tenemos, debe ser dificilísimo pensar en eso. Sí, es muy complejo, no obstante, bueno, el ICD comparte esa visión de la bancarización y de hecho apoya legislaciones que se están promoviendo en este momento, y es lo que hablábamos, la criminalidad va un poco más avanzada que la institucionalidad, y debemos apostar por legislaciones modernas. En este momento hay un proyecto de ley presentado en la Asamblea donde lo que pretende es que las transacciones de bienes, de compra y venta de bienes muebles e inmuebles tengan un tope en el que se les permita que sean efectivo. De ese tope hacia arriba necesariamente tiene que ser a través de transferencias. En este momento se está ventilando. ¿Cuál es el tope? ¿No lo sabe? El tope, desde nuestro criterio, es un poco alto. Ahorita no manejo el monto exacto, pero se están proponiendo X cantidad de salarios base para lo que son los bienes muebles y X cantidad de salarios base para lo que son bienes inmuebles. Eso traducido en dólares, estábamos hablando de que más o menos para bienes muebles son $30,000 el tope y $115,000 en bienes inmuebles. Desde la Unidad de Inteligencia Financiera y el ICD, nosotros creemos que ese tope, si queremos realmente tener una legislación moderna, debería ser mucho más bajo, es decir, el estándar de los $10,000. No hay ningún sentido, ninguna respuesta lógica de que alguien llegue con $100,000 en efectivo a comprar una vivienda. O $114,000, o digamos. 114,000. Entonces, si queremos regular de alguna manera esto, porque en este momento no lo tenemos, si queremos regularlo, pues pongamos entonces realmente un tope que venga a dar un impacto positivo en esto que estamos hablando de la regulación del flujo de dinero en efectivo. Ese proyecto ya está en la Asamblea, me dijo, ¿verdad? Sí, señor. ¿Pero está en qué etapa? ¿Está en comisión o...? Este proyecto está en comisión, efectivamente, está para dictaminarse y está pronto a discutirse. Ok, entonces nada más para reiterar, ya para ir terminando, es un proyecto que pone topes para que si se va a adquirir un bien como un carro, cierta cantidad de monto para abajo se puede pagar en efectivo, ya de ese monto para arriba debe ser con transacción ya bancaria, así digamos, es, ¿verdad? De cuenta a cuenta. Y en el caso de las casas, me pareció entenderle que, bueno, más o menos $115,000 así es. para comprar una casa. Menos de $115,000
podría hacerse en efectivo, aunque como usted bien lo dice, llegar con $115,000 a pagar algo ahí en una maleta, y lo veo un poco... Hoy por hoy cualquiera puede hacerlo, Sí, porque sí. no hay regulación. Se pretende crear esa regulación para tener ese impacto en el lavado de Ustedes dinero. sugieren que sea menos. $10,000. $10,000 para ambos. Sí, señor. Ok, entonces sería que si se aprobara eso con ese monto de los $10,000, sería que cualquier cosa que se vaya a comprar por menos de $10,000, por más de $2,000, tiene que ser transacción bancaria. Así es, lo que dicta la lógica y la transparencia y la trazabilidad y la técnica debería hacerse a nivel de sistema financiero. ¿Eso ya existe en otros países, en esos términos? En estos momentos hay regulaciones similares en otras latitudes, no obstante, la nuestra, o por lo menos la que el ICD propone, es una de las más rigurosas. Don Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en profundidad y analizar este tema relevante, sin duda alguna, para este país, el cual vamos a darle seguimiento sobre todo este interesante proyecto que usted plantea. De verdad, muy amable. Con mucho gusto. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Este programa lo vamos a repetir a las 8 de la noche en estas mismas plataformas. Lo van a poder encontrar en YouTube, también de teletica.com, y en el micrositio de En Profundidad. Si Dios lo permite, los esperamos la próxima semana en una nueva entrega. Hasta entonces.